Muy buenos días a todas y todas. En nombre del Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, revista del área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, les extendemos una cordial invitación a consultar el número 28 dedicado al tema Pensar el género desde la historia, propuestas y debates, coordinado por las profesoras Inmaculada Blasco Hernández de la Universidad de La Laguna y Nerea Aresti Esteban de la Universidad del País Vasco, cuyo objetivo es plantear un debate renovado en torno a los aportes en el campo de la historia de las mujeres, así como ver las interpretaciones recientes sobre la historia de género que se han planteado como relaciones de poder y como escenarios con significado político en que se abren otras posibilidades de lectura e interpretación a través de los 5 artículos que se presentan en este dossier, en la sección especial, en los que podemos leer la capacidad del género para entender mejor los fenómenos sociales y culturales. Así, en el artículo número 1 encontramos la raza como categoría histórica en el siglo XVI, la colonialidad de género y las mujeres canarias infieles, escrito por Laura Sabino González, docente de la Universidad de La Laguna, quien plantea un estudio sobre las crónicas de la conquista de las Islas Canarias, en que se cuestiona el uso de la categoría de raza desde el siglo XVI. Desde su argumentación se deben considerar categorías derivadas del religiocentrismo europeo, pero atravesadas por las diferencias de género. Esta perspectiva teórica decolonial le ha arrojado pistas importantes para ver de otra manera los estudios sobre la mujer y el género. A la vez, los aportes de Joan Scott desde el postestructuralismo le han permitido comprender las relaciones de género y las relaciones de poder. En este texto motiva a analizar el uso y el abuso de estas categorías en tiempos, en espacios distintos, pero con sentido social crítico. El artículo número 2, Mujeres de ámbito viril, estereotipos y roles de género en la conquista de América, siglo XVI, de Liliana Pérez Miguel, de la Universidad de Sevilla, también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, indaga por la manera en que determinadas actuaciones excepcionales llevadas a cabo por mujeres en el ámbito militar durante la conquista de América en el siglo XVI fueron recogidas, interpretadas y relatadas tanto por testigos de los mismos como por los cronistas en función de los arqueotipos y estereotipos de género estructurados y configurados a partir de convenciones sociales, religiosas, morales propias del siglo XVI. Digamos, este texto analiza aspectos como los modelos femeninos trasladados al Nuevo Mundo, así como la consideración hacia la actuación de algunas mujeres en los territorios de frontera. El texto Horneando la Nación, las mujeres como constructoras del proyecto nacional en Colombia del siglo XIX, de la colombiana Angélica María Blanco Estupiñán, estudia cómo las mujeres pudieron participar en la construcción de la nación a través de la transformación de la cultura culinaria. Según esta autora, las mujeres tanto de élite como de sectores populares se encargaron de combinar los hábitos cotidianos con el propósito de crear una sociedad moderna que pudiera fomentar el proyecto republicano. Así se da cuenta de las transformaciones que tuvo la alimentación y la posición de la mujer, particularmente en la adaptación del consumo de bienes y recetas europeas, lo que influyó a su vez en crear nuevas identidades en el siglo XIX. Este permite ver a través de la alimentación un proyecto de construcción de identidad nacional que es bien interesante, es una perspectiva novedosa que invitamos a los lectores y autores a analizar y comprender. En cuarto lugar, encontramos el texto de la mexicana Sonia Lerma, intitulado Participación de mujeres en guerras y sus escritos del yo, una revisión analítica en que se plantean discusiones metodológicas sobre la participación de las mujeres en diferentes guerras, sobre sus procesos escriturales. Dichas reflexiones dan cuenta de cómo ciertas naciones moldean mecanismos generizados de exclusión e inclusión que producen experiencias, coyunturas, rupturas y permanencias en las fronteras en que las personas y las sociedades pueden y deben cruzar. También cómo los discursos sobre la guerra construyen identidades y cómo se definen, moldean y producen las categorías de género. En el último artículo de la sección especial encontramos el texto
Género, Trabajo y Migración, Categorías para el Estudio del Exilio Republicano de 1939 en Francia, de Rocío Negrete Peña, de la UNED. En este estudio se analiza la migración de mujeres españolas a Francia durante la Guerra Civil Española y la complejidad en el mundo del trabajo de las personas migrantes. En este texto se analiza las migraciones y exilios desde una perspectiva de género. Así, estos estudios migratorios han permitido analizar la relación entre género y trabajo, siendo de gran utilidad para revelar la agencia de las mujeres y las migraciones en el mundo del trabajo. Digamos que este trabajo nos acerca también con la realidad y ver ese mundo de migrantes y las complejidades y dificultades que hay en las relaciones laborales. Con esto se cierra el dossier del tema especial y se abre el panorama en la sección de Zona Libre, en la cual encontramos 4 artículos. El primero, Pensamiento político educativo de Bernardo de Monteagudo y su relación con el establecimiento de la Escuela Normal en el Perú, de autoría de Eric Leonel Félix Asensio y otros, docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Villa de Lima, en que a través de la vida de un personaje como Bernardo Monteagudo se puede apreciar la condición social y el fenómeno de la educación popular, la postura política y las tensiones entre sectores políticos por el control del poder y particularmente por el establecimiento de modelos educativos más incluyentes, como es el caso de la Escuela Normal Superior, a través del cual se impulsa la educación popular en el Perú. Haciendo un giro de la historia intelectual a la nueva historia cultural, el artículo de la argentina Milagros de Lavini estudia Facinés, perspectivas anarquistas y anarcopunks en la repercusión democrática de Argentina 1986-1993, en que se analiza un corpus de Facinés producidos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires entre 1986 y 1993, los que fueron confeccionados con técnicas y materiales diferentes que, aunque no perseguían fines de lucro, estas publicaciones formaban parte de distintas iniciativas político-culturales y que se convirtieron en elementos ligados al activismo anarquista y a las esencias punk underground. Lo central de este trabajo es ver cómo a través de otras fuentes de análisis histórico se pueden estudiar las perspectivas y debates, en este caso, en torno a la democracia. Pero también este tipo de trabajos con otro tipo de fuentes también pueden mirar las representaciones, los imaginarios y las perspectivas que tuvieron otros actores sociales en torno a la política o en torno a la construcción del enemigo político. De esta manera nos invita a utilizar otro tipo de fuentes no convencionales. Por su parte, investigadores de la Universidad Industrial de Santander, Germán Guillermo Tolosa y Helvar Figueroa, en su artículo Capitanejo bajo fuego, Memorias de una toma guerrillera, analiza la incursión de la guerrilla de las FARC a la población de Capitanejo, Santander, particularmente a través de los referentes de memoria que construyeron los actores sociales y el significado de este evento cargado de emociones y sobre todo de acciones violentas, pues con posterioridad a la incursión guerrillera hizo presencia el paramilitarismo, lo que generó un ciclo de violencias muy fuerte para los habitantes que es recordado con dolor y angustia, particularmente de los habitantes de Capitanejo. Así, estos relatos son un referente importante para comprender los ciclos de violencia y sobre todo el significado de estas violencias para los actores sociales, que en ocasiones es desconocido y por supuesto no reparado. Pero lo importante es que este tipo de trabajos arrojan pistas para comprender las dinámicas del conflicto en los entornos locales y sobre todo desde la perspectiva de las víctimas, como se podrá ver en otros trabajos también para otras localidades. Y continuando con temas de conflicto, el último capítulo del área libre, intitulado Nunca nadie me lo había preguntado, el testimonio de menores de edad como fuente para la investigación histórica en Colombia, de Daniel Castaño y Gabriel Ruiz Romero de la Universidad de Medellín, en que se analiza la forma como ha sido acogido y vertida en el trabajo institucional de construcción de memoria la experiencia de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el contexto del conflicto armado colombiano. El texto muestra la suficiencia de un lenguaje articulado para dar cuenta de la experiencia infantil y juvenil de la violencia.
Analiza cómo se han incorporado a los informes institucionales de memoria los testimonios de los niños, de los infantes, para determinar la validez que allí se le da y que se le ha dado al conocimiento que dichos testimonios pueden aportar. En términos generales, la experiencia infantil y juvenil del sufrimiento no se recrea en el trabajo institucional de la memoria, sino que tiene lugar en una forma de injusticia epistémica, según los autores, que recae sobre los testimonios de niñas y niños y adolescentes en la medida en que se relativiza la importancia y centralidad que estos testimonios tienen como fuente de conocimiento sobre el pasado reciente violento de Colombia. Digamos que esta es una nueva aportación también desde las fuentes, la versión de los niños y de las niñas, sus sufrimientos, sus impactos, sus impresiones y la forma en cómo han vivido el conflicto armado. En la sección de reseñas y debates se presenta un texto del profesor Carlos Aguirre intitulado Ernesto Che Guevara y la Revolución Cultural Mundial de 1968 en Cuba, en que se alude a la Revolución Cultural Mundial del 68 y a las múltiples irrupciones de movimientos sociales, consolidándose una verdadera revolución planetaria, según el autor, una revolución cultural que transformó prácticas y tradiciones culturales a nivel global. Esta revolución cultural tuvo influencias en varios sectores con magnitudes distintas, pero principalmente en los jóvenes y sectores populares, de la cual se tuvo una apropiación cultural, una reivindicación de la ciudadanía y una reivindicación de su papel social y político. También en esta sección encontramos la reseña del libro Puertas en el Mar, Islas Africanas Atlánticas en el Antiguo Régimen, de autoría de Juan Manuel Santana y Germán Santana, reseña elaborada por Sergio Hernández Suárez. De esta manera, Historia y Memoria convoca al público lector a consultar los artículos, a seguir los debates y a seguir construyendo espacios académicos en que tengan cabida temas y problemas historiográficos desde diversas perspectivas y análisis. A todos ustedes los invitamos a consultar en la plataforma revistas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el tema de la revista Historia y Memoria sobre pensar el género desde la historia, propuestas y debates. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.